Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Ahora estamos en una transmisión grabada que se va a emitir en la mañana, ya que la charla nocturna no se pudo hacer ya por problemas de internet, pero no nos vamos a quedar con ese mal sabor a boca y presentar lo que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos nada más y nada menos, amigos de Conexión Online, que es la guerra de cuarta generación. ¿A qué se refiere la guerra de cuarta generación? Cómo los medios de comunicación ejercen este tipo de mensajes donde ya no se usan las armas de esas de grueso calibre para tener amedrentada a la sociedad, para tener amedrentado a medio mundo y así que voten por el candidato que ellos digan. Golpes autoritarios que lo hacían antes a través de las armas, a través de los generales que controlaban la milicia. Hoy en día se han dado cuenta que hay una arma mucho más poderosa. ¿Y cuál es? La de la mente. El arma de la mente, la psicología. ¿Y quién ejerce esa psicología que hace que las masas se dirijan hacia cierto personaje, que voten por él hablando de política? Pues es nada más y nada menos que los medios de comunicación. Y uno de ellos es Televisa, TV Azteca, los medios más grandes de la televisión. Hoy en día se le cuelgan Imagen TV, etcétera, etcétera. Y por supuesto que también están los medios impresos como el diario Reforma, el diario Universal, el Excelsior. Y ellos son los que traen una guerra asidua contra Andrés Manuel López Obrador. Son los peores 6 años que vamos a pasar de guerras de medios de cuarta generación contra Andrés Manuel López Obrador. Han logrado hacer su cometido en otros países, en países como Brasil, donde había un presidente de izquierda, el cual veía por el pueblo, el cual empezó a atacar la corrupción, y Brasil fue un país pujante al grado que empezó a construir lo que nunca había hecho: armas, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Fue los tiempos de mayor crecimiento cuando estuvo Lula da Silva en el poder y después Dilma Rousseff. ¿Qué hicieron estos hombres de la derecha? El medio de comunicación más grande de aquellos lugares se llama O Globo. O Globo es parecido a Televisa. O Globo se encargó de hacer una mala y falsa publicidad en contra de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, al grado que lo tienen hoy en la cárcel a Lula da Silva, que lo tienen por unas circunstancias que él no cometió, por un simple hecho que otro día platicaremos. Y a Dilma Rousseff la tumbaron del poder sin terminar su ejercicio, su tiempo que debería de estar en la presidencia. Esos ahí ejercieron todo ese poder psicológico en contra de la sociedad, al grado que hoy los está gobernando una persona de apellido Bolsonaro, que es un fascista, un derechista, el cual ya puso a la venta, nada más para darnos cuenta, ya puso a la venta toda esa selva que tiene inmensa ahí el Amazonas, ya la puso en venta al mejor postor. A él, a las cuestiones neoliberales les vale gorro el ecosistema, para que más o menos se den cuenta. Y empezó a meter a las Fuerzas Armadas a esos lugares, a los lugares indígenas del Amazonas, como por decir una cosa. Ya quiere romper el Tratado de Libre Comercio con México. Tienen un tratado de la construcción de automóviles y autopartes en las cuales ninguna de las dos partes se cobra impuestos y intercambian automóviles ya fabricados o autopartes, como ya lo había dicho. Pues Bolsonaro llega tipo Donald Trump y quiere romper todo tratado. El otro es Argentina, donde el diario El Clarín y dueño de una televisora también se encargó de quitar a la familia Kirchner del poder, y la cual ahora la tienen enjuiciada, y hoy metió a un derechista, el cual tiene a Argentina en una grave crisis
la cual usted, obvio, no la sabe, porque los chayoteros de aquí de México no le dan difusión, porque son de lo mismo. Zelaya, el gobernador Zelaya de Honduras, hace unos 8 años, también fue destituido del poder de la misma manera. En Nicaragua está sucediendo lo mismo ahorita. Y hoy empiezan a hacer eso aquí en México, el diario Reforma, que lo acaba de comprar Carlos Slim. ¿Con qué fin? Con el fin de estar los 6 años distorsionando la noticia y de esa manera estar atacando a Andrés Manuel López Obrador, y que usted, amigo que nos ve en Conexión MX y toda la sociedad de México, crearle esa desesperanza en usted que se ha creado y meterle ese miedo en el cual usted va a quedar peor de como está el día de hoy. Ese es el cometido de las guerras de cuarta generación. ¿Y qué es lo que hacen estas guerras de cuarta generación, amigos de Conexión Online? Pues es nada más y nada menos que ir a ese cerebro que se llama reptiliano, que es el cerebro más pequeño que tenemos los seres humanos. Tenemos 3. Uno pequeñito llamado reptiliano, uno mediano que es llamado mamífero, y uno más grande que se llama neomariano. En el neomariano es donde se guardan la razón y el amor, que es al que no atacan los medios de comunicación, a que usted razone y a que usted tenga amor. No, ellos atacan al reptiliano, donde solamente están los instintos de supervivencia, donde se encuentra el miedo, donde se encuentra el temor. Ese cerebrito tan pequeño que tenemos es el que nos hace igual a los animales. ¿En qué nos distinguimos nosotros de los animales? En que tenemos un cerebro todavía más grande, donde razonamos, pensamos, analizamos y digerimos, y por lo tanto reflexionamos y sacamos deducciones, cosa que los animales no tienen esa capacidad. Los medios de comunicación atacan al reptiliano, en el cual a usted le van a sembrar miedo y desesperanza. Y a ese reptiliano también se lo atacan cuando usted es adversario, para crearle eso que le acabo de decir. Pero cuando usted es aliado de ellos, por ejemplo los panistas y priistas, a su gente, lo único que les crean es ira y rabia. Esas dos son las que les crean más y les atacan el sistema reptiliano, en donde no hay razonamiento alguno, donde el ser humano es irracional, y por eso se le llama que está en estado animal, porque no cuestiona nada. Se vuelve un disciplinado, y así como le empiezan a dictar que Andrés Manuel López Obrador le va a quitar sus empresas, Andrés Manuel López Obrador va a hacer que pierdas tu trabajo, y empiezan a crear ese odio con la gente que son adeptos hacia ellos, que tienen adeptos hacia ellos, como priistas y panistas, acabo de repetir. Y crean esa ira y esa rabia, y cada vez que escuchan cosas de Andrés Manuel López Obrador, su primera reacción es de enojo y de una violencia y de una soberbia gigante. Y en la parte contraria empiezan a crear esa desesperanza que ya habíamos platicado. Esa guerra psicológica es la que están ejerciendo ahorita grupos como Televisa. ¿Cuál es la ventaja de Televisa? Desventaja de Televisa hoy en día, que menos ven la televisión. ¿Y por qué medio están ejerciendo este poder? Por el medio de la internet, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de más redes que todos ustedes visitan. Es por donde están haciendo los ataques a diarios, y como dijo un youtubero llamado El Chapucero, gran amigo de Conexión Online, dijo: son poquitos, pero hacen mucho ruido, parecen un chihuahueño, como chingan. Y todo el día los veremos ahí. Y tienen nombre y apellido estos señores, que son los guerrilleros de la cuarta generación. ¿Y quiénes son? Vicente Fox, Javier Lozano, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva,
Joaquín López Dóriga, Felipe Calderón Hinojosa, a veces la esposa también se pone allá las patadas, el mentado Chumel, etcétera, 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 etcétera. Son demasiados tuiteros o demasiados youtuberos. Youtuberos son pocos, tuiteros sí hay más, los cuales se ponen a denostar todos los trabajos de Andrés Manuel López Obrador. Y de esa forma, por medio de los medios de comunicación, es por lo cual que es el ataque de estos señores. Vamos a ver un ejemplo, amigos de Conexión Online, de este tipo de guerra mediática con la cual quieren atacar y crear desesperanza en usted. Y vamos a ver aquí al señor Javier Lozano, que tuvo un encuentro el día de ayer con un debate con Ackerman, este gringo que está a favor de la Cuarta Transformación. Escuchemos un poquito a este señor y cómo trata de convencer y crear esa desesperanza. Y cómo al revés, John Ackerman quiere crear esa esperanza. Vamos a escucharlo y ponerlo en el minuto exacto donde se pone candente la cosa y donde este señor empieza a despotricar un poco. Ahí es, vamos a ver. Petrolera. Entonces, vamos de frente y estoy muy contento y emocionado de acompañar y documentar esta gran transformación que está iniciando. Bien, John. Javier, ¿es difícil para los morenistas de izquierda hacer no se dice capacitados, son personas con discapacidad, para expresarnos con propiedad? En segundo lugar, ¿qué cosa más cursi estar comparando el combate, además, con muy mala estrategia contra el huachicoleo, con la expropiación de Lázaro petrolera de Lázaro Cárdenas? Ese tipo de picas, lo único que hacen es tener a la gente animada, como vemos aquí a John, ¿no? Pues embelesado con el gobierno y no le encontró una sola crítica. Es más, hasta la votación que le da el PRI en la Cámara de Diputados para la Guardia Nacional, que va a militarizar la seguridad pública de este país, no la seguridad interior, la seguridad pública. Bueno, pues entonces no le encuentra ningún pero. Yo sí le encuentro muchos peros. Yo sí creo que lo que hemos visto incluso desde antes de que entrara a gobernar, la cancelación del aeropuerto de Texcoco es una barbaridad. Es más, desde el punto de vista jurídico, como abogado te lo digo, creo que van a incurrir en una grave responsabilidad patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una obra que lleva casi el 40% de avance, tanto físico como financiero, vayamos a perder en las cuentas que se han hecho cerca de 145,000 millones de dólares a cambio de nada, que los vamos a pagar nosotros por un capricho? Porque no me vengan con que la consulta Gancito o Patito que hicieron sirve para algo, porque es totalmente desapegada al 35 constitucional. Entonces, con esa decisión se inauguraron, ese fue el error de octubre, y de ahí para el real. Y ahora... ¿Se da cuenta cómo quiere crear desesperanza? ¿Se da cuenta cómo quiere hacernos caer en el error? ¿Se da cuenta que eso es la guerra que traen estos hombres? Diciéndonos que el no haber hecho el aeropuerto de Texcoco es el gran error. Y esa desilusión es por la cual juegan ellos. Y eso también crea rabia en sus gentes que lo siguen en la política. Los que siguen señalando que Texcoco se debió de haber construido y empiezan a atacar y atacar a través de las redes. Y no nomás así, a través de su trabajo, a través de su vecino. Y así empiezan a darle una tras otra, tras otra. Y esto va a ser la constante de 7 años. Querer crear esa decepción en Andrés. Sigamos escuchando a este nefasto que es el guerrillero de cuarta generación. Que hablaba de 2 casos pues trágicos que hemos vivido en estos últimos días, pues qué bueno que menciona lo de Puebla, porque López Obrador ya no se ha vuelto a referir al trágico, entre comillas, accidente de la gobernadora. Entre comillas. ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos la verdad, no vamos a quedar tranquilos. Bueno, pero cualquier accidente es entre comillas porque... Bueno, no. O sea, vas más allá de las comillas. Sí, voy más allá de las comillas. Y entonces, que nos den información. Él prometió en sus larguísimas mañaneras de ver quién se cansa primero, y qué bueno que a veces ya les ponen sillas ahí atrás porque de verdad nos van a acabar con todo el gabinete. Él prometió informar diariamente de los avances que habría en la investigación. Él prometió informar diariamente.
¿Cómo se llama eso en la guerra de cuarta generación? Se llama afirmación enfática, en donde no permite nada hacia la duda, en donde él dice, él permitió diariamente, con esa oración corta, se va usted a su cerebro reptiliano y no le da ningún tiempo de que se vaya al raciocinio. A través de este tipo de mentiras, el cerebro reptiliano es atacado y empiezan a denostar a Andrés Manuel López Obrador, donde dijo que él iba a hablar a diario al respecto. Es una vil mentira y esto es parte que ellos saben atacar en este tipo de estrategias de guerras de cuarta generación. ¿Cómo se llama esto? Afirmación enfática, la cual va directamente con oraciones cortas, oraciones mentirosas y con las cuales crea rabia de un lado y del otro lado desesperanza, como si él fuera el policía del mundo. Sigamos. No ha vuelto a decir una palabra. Abogado. Y segundo, por el caso de esta explosión del viernes tan lamentable. Perdón, abogado, ¿qué sustento tienes tú como jurista para decir que pudiera no ser accidente lo que sucedió? Bueno, eso no sé, como jurista, es simplemente que pudo haber sido un accidente por una falla mecánica o un error humano, o pudo haber sido un atentado. Como todo. Así es. Pero, Eso ¿en qué fundamentas la jurista. especulación? Pues en que lo fundamento en tres cosas fundamentalmente en que el helicóptero estaba, hasta donde sabemos, el 18 de diciembre había salido de servicio general, era una Augusta en perfectas condiciones. Segundo, el capitán Roberto Coppel, con reconocimientos internacionales incluso, por su capacidad, el copiloto con más de 1.600 horas, las condiciones climatológicas, la visibilidad que tenían era perfecta el 24 de diciembre. Entonces, por todas estas razones, y era el hombre más cuidadoso para subirse a una aeronave, era Rafael Moreno Valle. Entonces, por todas esas razones, es decir, a ver, no hay nada que me haga sospechar o pensar que de veras, como en el caso, por ejemplo, del secretario Blake, que, pues, que sí abiertamente se metió en una zona donde había mucha niebla y montaña. Es decir, aquí sí tenemos, y lo más importante, el contexto. ¿Cuál es ese contexto? Un contexto de polarización, de odio, de desunión, en el que el propio presidente de la República contribuyó cuando no quiso reconocer siquiera a la gobernadora Marta Erika Alonso, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, falló en definitiva de que era legítimo y legal su triunfo. Y dijo, esto es antidemocrático, no me voy a parar en Puebla, y no mandó un solo representante a la toma de posesión, pero sí mandó, ¿verdad?, al encargado de negocios en la Embajada de Caracas, a la toma de posesión del dictador y asesino Nicolás Maduro. Tenemos varias afirmaciones, como le había dicho, afirmaciones enfáticas, donde echa muchas mentiras este señor, y de eso se trata. ¿Quién polarizó Puebla? ¿Fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o fue el gobierno morenovallista? Fue el gobierno morenovallista. Ahora, dice el señor que Andrés Manuel López Obrador no mandó a ningún representante del gobierno mexicano a la toma de protesta. No envió a nadie porque no le avisaron, porque fue en la madrugada, a las 12 de la noche con un minuto, que ya era el siguiente día, en un búnker ahí encerrado con unos magistrados, hizo la toma de protesta sin invitar a nadie, simple y sencillamente a los juristas que debían de estar ahí, que le tomaron la protesta. Por eso no invitó a nadie, por eso Andrés Manuel López Obrador no mandó a nadie, porque no se mandó la invitación, el horario. La invitación estaba hecha como se hacen en todos los estados y en la República Mexicana, en el Congreso de cada uno de los estados, ahí es donde se toma protesta. Ahí la estuvieron esperando el siguiente día, pero oh, sorpresa, 12:01 de la madrugada ya había tomado protesta. Entonces, a través de mentiras, quiere este señor hacer su guerra. Y la otra mentira, la tercera que dice, es que Andrés Manuel López Obrador no mandó un representante a Puebla, pero sí mandó uno a Venezuela a constatar la dictadura de Maduro. Pues yo le quiero informar a usted, amigo de Conexión Online, que hace unos meses hubo elecciones en Venezuela. Y si hay elecciones es porque se elige a alguien.
Y estos señores afirman cosas que no suceden. No es que yo esté a favor de la situación de Venezuela, ese es problema de los venezolanos. Pero lo que yo sí sé es que hubo elecciones. Por lo tanto, si hay elecciones no puede haber dictador. Y estos señores y la prensa se la han pasado aduciendo que es un dictador el señor de aquel lado. Quieren que nos inmiscuyamos en sus problemas. Hasta donde yo tengo entendido, ya van 2 veces que es votado este señor, su primera vez y esta es su segunda, porque allá la Constitución así lo permite. Entonces, cuando hay votación y el pueblo ejerce su voto, que por cierto, va Jimmy Carter a aquellos rumbos y van otros verificadores y dicen que son las elecciones más limpias y las de mejor, las más efectivas, ya que usted vota de una manera electrónica y le sale su ticket y todavía ese ticket que viene siendo la boleta, usted va y la deposita en una urna. A la hora que cuentan los votos en esa urna, como le hacía Moreno Valle, que esas urnas las cambiaba en el camino cuando las llevaban al Instituto Electoral, tienen que coincidir con lo que usted puso en la computadora. Y en Venezuela hay una plena coincidencia entre lo que se cuenta en la urna y en lo que electrónicamente se va sumando inmediatamente. Entonces es imposible hacer un fraude allá en Venezuela. Lo que pasa es que no platican la realidad. Y este hombre le llama dictador a un hombre que fue votado. Que hubo formas X o Y o Y y Z. Yo no estoy más informado y no puedo ejercer un juicio. Pero estos hombres a través de la mentira nos quieren engañar de que Andrés mandó a una persona a representar a México con un dictador. Ellos tienen fotografías con Maduro. Ellos tienen fotografías con Hugo Chávez, de esos que tanto se burlan, y con otros dictadores del mundo. El de Arabia Saudita, su hijo el príncipe, que es un genocida, el gobierno mexicano tiene en los G20, ahí se reúnen y hablan y todo el rollo, y nadie les dice nada cuando ellos ejercieron el poder. Sigamos escuchando para seguir entendiendo un poquito algo de la guerra de cuarta generación. En ese contexto, hay mucha gente en concreto, ¿tú sospechas de la presidencia de la República? No, de ninguna manera. No, pero el contexto... Bueno, qué bueno que aclares también, porque la verdad es que, claro que no. Hubo muchas, en esto mismo lo que está diciendo Javier Lozano, en el contexto de la caída del helicóptero, sí hubo muchas insinuaciones, ¿no? Intentando implicar al gobierno como si este gobierno fuera de alguna manera similar a los gobiernos anteriores, ¿no? Que generaba intencionalmente sangre y fuego y violencia, ¿no? Y durante unos días en redes, incluso los que están afuera, los dueños de gasolinerías, los dueños también de grandes establecimientos de ingenios que son los que compran el diésel así al mayoreo, pero que lo único que pedimos es, no tiene por qué esta lucha traer ni desabasto, por un lado, y mucho menos la pérdida de vidas humanas como pasó el viernes. A ver, otra vez estamos confundiendo. Acabamos de escuchar a Javier Lozano cómo le echa la culpa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las muertes de Hidalgo. Y eso es lo que tratan de hacer estos señores, ¿eh? Todo el día, todos los años, todos los días van a estar con estos discursos tratando de hacernos ver que el culpable es Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que hace también vamos a dejarle aquí mientras y ahorita le seguimos ya para seguir en otro tipo de contexto? ¿Y qué es lo que tratan de hacer estos señores en esta guerra de cuarta generación? Y se las repito muchas veces porque ya fue efectiva en Brasil, ya fue efectiva en Argentina, ya fue efectiva en Honduras y por eso hay varios hondureños caminando porque están en una guerra encrudecida y medio civil. El narcotráfico está todo lo que da como en muchos estados de la República y mejor la gente ha decidido salir caminando a pesar de que muchos mexicanos son también racistas y les escupen y les dicen hasta lo que no. Ahí vienen los hondureños caminando. Y lo mismo están haciendo ahorita en Nicaragua y lo mismo aquí en México.
¿Cuáles son las batallas hoy en día y las técnicas? Ya les dije cuál es la afirmación enfática, que es la oración corta a través de una mentira, la cual se queda ahí en el cerebro reptiliano y la cual no te da ninguna opción de la duda. No hay duda al respecto. Luego viene donde minimizan lo bueno y maximizan lo malo. Ejemplo, la guerra al huachicoleo. Minimizan, qué bueno que está atacando el huachicol, qué bueno que está atacando la corrupción, pero rápido maximizan el desabasto, que la gente dura 3 horas y se la pasan en todos los noticieros. Digo todos, por decir, casi todos los noticieros. Se la pasan entrevistando a la gente que tiene 1 hora 2 formada, viendo gasolineras que no están surtiendo gasolina. Y ese es el 90% de la explicación que dan todos los días estos señores del huachicoleo. Y le dan un 10% nada más de importancia, el ataque a la corrupción. Eso se llama minimizar lo bueno y maximizar lo malo, para que usted le vayan atorando poco a poquito ese cerebro le van atacando y al cabo de 3, 4 años se va a hartar y va a decir, bueno, ya no aguantamos y nos regresamos con el PRI o con el PAN. La otra es asociación arbitraria. Asociación arbitraria. ¿Qué es esta asociación arbitraria que usan seguidamente? Ejemplo, la ayuda que está haciendo Andrés Manuel López Obrador hacia los ninis, a los que ni estudian ni trabajan, donde les va a dar una beca para que aprendan un oficio y así puedan ejercer un trabajo, los cuales no tuvieron oportunidad de aprender un oficio, ya que a temprana edad tuvieron que ponerse a trabajar o no tienen padre, no tienen madre y desde chiquitos los traían en la calle ahí, como usted ha visto en las esquinas pidiendo dinero, de familias desintegradas, y cuando crecen se convierten en unos ninis, en unas personas que no tienen, que no están capacitadas para ejercer un trabajo técnico y se la pasan muchas veces delinquiendo y son los presos de la delincuencia organizada fácilmente. Bueno, Andrés Manuel López Obrador quiere que esas personas darles una beca, pero que aprendan un oficio y que después se vayan al mundo laboral formal. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Empiezan a criticar. ¿Cómo es posible que a un muchacho huevón que se la pasa viendo la televisión, jugando ahí jugando con sus cuestiones bueno, que ustedes saben, las marcas Xbox y esas ondas, cómo es posible que le esté dando una beca a un muchacho perezoso? ¿Y cómo es posible que le vaya a dar beca a estudiantes que a lo mejor ni van a ir a la escuela? Y empiezan a hacer esa guerra mediática ellos, a denostar las ayudas sociales. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a endeudar el país? Según mis cuentas no me salen. Y empiezan ahí a hacer todo ese tipo de observaciones. Eso se llama asociación arbitraria. Luego tienen también la generalización. Generalizan todo. De un hecho peculiar de un lado, generalizan en todos lados. Ejemplo, el desabasto. El desabasto es en 3, 4, 5 estados. Y hacen ver como si todo México estuviera en problema de desabasto, que no hubiera gasolinas, y los noticieros se ponen de una manera tan atroz como diciendo que México está de cabeza. Y nada más son Querétaro en un momento, es Guanajuato, es el Estado de México, el DF con ciertas deficiencias apenas, Guadalajara ahí poquito. Y así empiezan otros estados, Puebla ahí más o menos. Y estos generalizan como si fuera todo México, como si México nada más fuera ese pedacito que nos nombran ellos. Generalizan y barbarizan todo, que dicen todo México está en desabasto. Generalizan también el precio de las gasolinas. Como si el señor panista, Marco Cortés, empieza a vociferar con mentiras de que Andrés Manuel López Obrador prometió bajar las gasolinas.
Y empieza a dar duro y macizo que mintió y que mintió y que mintió, a pesar que Andrés dijo cuál es la estrategia para bajar las gasolinas, que vaya a la frontera, allá ya las bajaron, cuestan 14 pesos el litro y menos. Otra de las cosas de las guerras de cuarta generación es la negación. A pesar de ver los cambios, estos personajes empiezan a negar lo que ven. Ejemplo, usted llega a una gasolinera el día de hoy. Le voy a dar mi experiencia personal. Llego a una gasolinera de hoy y en esta región el litro de Magna cuesta entre 19 pesos a 19.50. Ahí fluctúa. Ya depende de la compañía gasolinera. Hay gasolineras que se ponen nuevas y he llegado a comprar el litro a 18.88. O hay un gasolinero aquí en esta región que trae su propia gasolina, él mismo en sus trailers trae la gasolina del Paso, Texas. Y la vende de 11 de la noche a 6 de la mañana, la vende a 18.70. Antier fui a las 12 de la noche, llené mi tanque a 18.70 el litro. Y usted va a otras, cuesta 19.29, 19.25, por ahí anda promedio. 19.29, por ahí anda promedio. Desde el 1 de diciembre las gasolinas se han mantenido en ese precio. La gente que no quiere ver, que está en negación, que no hay cambios, pues es la gente que no quiere vivir en paz. La gente que no razona. La gente que no quiere vivir con ese cerebro llamado neomariano. El cerebro grande del raciocinio. El cerebro del amor. El cerebro del querer. El que te hace querer. El que te hace amar. El que te hace razonar. Cuando nosotros educamos a ese cerebro y cuestionamos todo y buscamos fundamentos a las noticias falsas como las que nombra ahorita aquí Javier Lozano, rápidamente uno dice, cuando dicen, es que no veo cambios, el cerebro que razona rápidamente contesta. ¿No ves cambios dónde? Pues en ningún lado. Y cuando uno le fundamenta, ¿ya fuiste a la gasolinera? ¿Ya te fijaste que la gasolina, al contrario de subir, baja en muchos lugares? Si le buscas, está más barata en otros. Cosa que no sucedía antes. Todos los días subía 5, 4, 9, 8 centavos. Hoy en día ya tienes un presupuesto para la gasolina asegurado. Ahora sí, antes no. No sabías cuánto costaba el siguiente día. ¿No te has fijado que dice Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo que hoy Pemex ha triplicado sus ventas a raíz de que empezó a atacar el huachicoleo? Esto significa que 2/3 partes era gasolina robada y nomás 1/3 parte era facturada. Hoy se está facturando casi toda la gasolina. Por lo tanto, hay ingresos más al país y por lo tanto hoy se pueden pagar todas esas prestaciones y ayudas que Andrés Manuel López Obrador prometió dar. ¿No lo quieres ver? ¿Y por qué no lo quieres ver? Porque no lo magnifican, lo minimizan los medios de comunicación, se van a magnificar lo malo y lo bueno no, lo minimizan. Eso es estar en la negación, el que no quiere ver. El otro es proyección, victimizarse. Una persona que es autoritaria consigo misma se siente que también le ejercen el autoritarismo a él y es el que reniega mucho. Si Andrés Manuel López Obrador hoy en día dicta las políticas de honestidad tal y como son, pues a una persona de se ve proyectado y como él, si es honesto dentro de su casa y su familia y sus hijos, como que hay un choque
de intereses en sus emociones. Y lo único que hace rápidamente es criticarlo. Porque en su mundo laboral es un corrupto. Y empieza a haber una proyección con Andrés Manuel López Obrador. Y al ver esa proyección hay un conflicto de emociones. Y en esta guerra de cuarta generación psicológica es en la que están luchando los medios de comunicación hoy en día. Por eso Carlos Slim y sus 4 ecuaces, que son Tricio, Larrea, Bayeres y el señor Ramírez, compraron el diario Reforma. Ese diario lo van a agarrar para estar ejerciendo esa guerra psicológica. Ellos le van a estar pagando lo que antes pagaba el gobierno en chayoteo. Ellos van a estar pagándole a Milenio, a Televisa, a TV Azteca, no, porque TV Azteca como que ya tiene un arreglo con Andrés, ya ha sido más suave, porque a través de su Banco Azteca van a empezar a dar todas esas ayudas a todos los mexicanos que llevan becas, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y hoy vemos en los noticieros que no se le van a la yugular a Andrés, sino simple y sencillamente informan tal como es. ¿Qué manera de atacar, amigos de Conexión Online, debemos de hacer? Pero no sin antes ver, por ejemplo, a Javier Lozano con este tipo de guerra mediática de cuarta generación que vemos aquí. Donde dice en el Twitter, que es donde ejerce mucho esta guerra, donde dice, no, que cuesta 14 veces más transportar combustibles por pipa que por oleoducto. Eso es lo que dice él, que cuesta 14 veces más, que somos unos tontos al no criticar a Andrés. Si por oleoducto sale más barato, 14 veces más barato que por pipas, y Andrés ya mandó a comprar casi 1000 pipas a los Estados Unidos. Pues comprar las pipas, transportarlo en pipas 14 veces más, todavía sale mucho más barato a que te la estés robando tú y tu gentuza. Como tú eras parte de Moreno Valle y eras guachicolero, por eso te duele y por eso criticas de esa manera. Y al poner ese tipo de comentarios, la gente que se va en el vuelo, repito, los que son atacados a ese cerebro reptiliano pequeñito, que nada más le dicta la emoción, rápido hace el chisme y va y le dice a la vecina, ¿ya te fijaste que Andrés Manuel López Obrador va a comprar unas pipas y que va a costar 14 veces más el combustible? Y luego se corre el chisme de que la gasolina va a aumentar ahora de que traiga las pipas Andrés Manuel. Ese es el chisme que traen el día de hoy. Porque la gente no logra razonar y no se logra preguntar. Porque estos señores los tienen educados de esa manera. Amigos de Conexión Online, use el raciocinio. Ese es el antídoto a la guerra de cuarta generación. El raciocinio. Razone todo. Todo razone. Todo pregúntese. ¿Qué va a traer que va a costar 14 veces más? Investigue. Vea los programas de Conexión Online, los de Conexión MX, los de ACM Canal 54 y todos los demás amigos, como Iber Alejandro, Chapucero y todo. Véalos. Vea programas como el que estábamos viendo ahorita, el de Julio Astillero. Esa es la contrarresta contra estos señores. Las 2 horas en la mañana, hora y media, 1 hora y cuarto de Andrés Manuel López Obrador. Véalas casi a diario, chúteselas como un almuerzo. Donde Andrés Manuel López Obrador les explica que no es como ellos le ponen en el periódico. Esa es la contrarresta contra ese ataque de cuarta generación. Andrés Manuel López Obrador es muy vivo y por eso todas las mañanas tiene una conferencia. Bueno, todas las mañanas de lunes a viernes y cuando pasan los problemas estos hasta sábados y domingos. Para contrarrestar a esta prensa fifí, a esta prensa mentirosa, a esta prensa que ya quitó al presidente a Dilma Rousseff allá en Brasil, a esta prensa que ya quitó a Kirchner allá en Argentina, a esta prensa que quitó a Zelaya en Honduras, a esta prensa que quiere quitar al presidente de Nicaragua, a esta prensa que tienen una crisis, es parte de la crisis a Venezuela. No le han contado toda la verdad.
que son los gringos y es la prensa la que tienen en crisis a ese país. El presidente ha colaborado tantito, pero cuando usted lee periódicos, cuando usted lee prensa de veras crítica, se da cuenta que la culpa no es, y que no es un dictador, es que el señor, nada más que no me quiero meter en eso porque como a casi todos los mexicanos los tienen atacados a ese cerebrito reptiliano, piensan que es un dictador aquel, y pues ganó, ya van 2 elecciones que gana, y son las elecciones más limpias y más rápidas en las cuales usted conoce al ganador inmediatamente porque son computarizadas. Allá no andan con preconteo, conteo rápido, y allá no andan con esas cosas. Inmediatamente se va contabilizando en una computadora, voto que va metiendo usted, se suma y se suma y se suma. Cuando se cierran las casillas, asunto arreglado, sale la suma, ya nomás recuentan allá, y al siguiente día que recontaron tiene que coincidir una con otra y asunto arreglado. En México no hemos podido hacer eso. ¿Por qué? Porque en las urnas hacen su tranza. El día que computaricen las votaciones, ese día se va a acabar todo ese truco, todo trucos de mapacherías, porque no va a coincidir una cosa con la otra y los van a sacar a flote. Bueno, amigos de Conexión Online, ya no le hemos pasado buen tiempo ahorita aquí en la noche. Está usted muy bien informado. Estas son las guerras de 4ª generación, las cuales las ejerció Hitler, las cuales las ejerce los Estados Unidos hasta la fecha. Donald Trump ahorita trae su guerra de 4ª generación a todo lo que da, y así la han ejercido gobiernos y gobiernos y gobiernos y gobiernos. Por hoy en día, amigos de Conexión, espero y haya sido explícito al respecto, y no se lo olvide y cuídese mucho de toda esta gente que ve usted aquí por internet, de gentuza como este que se está riendo ahí, que es Javier Lozano, y todos los demás que le expliqué. Tenga mucho, mucho cuidado. ¿Qué le recomiendo ya para despedirme, amigos de Conexión Online? Use el raciocinio. Deje de usar su cerebro reptiliano, donde es el que le quieren educar a usted. El del chisme, el de la zozobra, el de la mentira, que después se vuelve verdad. Es ese cerebrito el cual no entra en razón. Use mejor el que siempre le ha dicho López Obrador. Amor con amor se paga, y eso nada más entra en la razón. Bueno, me despido por esta vez. Espero y haya sido un placer haber estado con ustedes, tan ustedes conmigo, tan yo con ustedes y lo estoy. Nos vemos hasta la próxima Conexión Online. No se les olvide que estamos en las conexiones nocturnas después de las 11, pero hoy en día falló y se los dejo grabados. Gracias.